Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. Se dispone de luz monocromática capaz de extraer electrones de un metal. Fíjense que nos dice que es monocromática, es decir, de una única longitud de onda o frecuencia, y que ya es capaz de extraer electrones de un metal. ¿Vale? Es capaz. A medida que crece la longitud de onda de la luz incidente, y ahora nos preguntan tres cosas. A. Los electrones emitidos son más energéticos. Nos pregunta si eso es verdad o es verdadero o falso. B, los electrones emitidos son menos energéticos. Y C, la luz de monocromática no es capaz de extraer electrones. Bueno, pues vamos a responder a cada una de las tres cuestiones, pero antes vamos a repasar algunos conceptos previos. Bueno, estábamos haciendo el ejercicio 3 el ejercicio 3 de los problemas de física cuántica. Y vamos antes de nada a repasar una serie de conceptos básicos. Bueno, recordemos algunos conceptos importantes antes de responder a esta pregunta, ¿de acuerdo? La primera es que la energía está cuantizada. La primera es que la energía está cuantizada de manera que vale HF, donde H es la constante de Planck y F la frecuencia de la radiación incidente. Si la frecuencia es baja, es pequeñita, pues entonces la energía también será como, será pequeña. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que frecuencia baja implica energía baja. Bien, si la frecuencia es baja, por tanto la energía es baja y el fotón no tendrá la suficiente energía para arrancar el electrón. No obstante, el enunciado del problema me dice que inicialmente sí se arrancan electrones. Sí se arrancan. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos la longitud de onda lambda? Como me dice el ejercicio. Es decir, si yo la lambda aumenta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues vamos a recordar que V era igual a lambda, perdón, a espacio partido por tiempo, espacio partido por tiempo, que eso podríamos expresarlo de esta forma: lambda partido por t, lambda por 1 partido por t, y eso se puede expresar también como lambda por la frecuencia, ¿vale? En el caso de una reacción electromagnética, en el vacío o en el aire, pues tenemos que la velocidad es c, que va a c igual a lambda por f, y esto tiene que ser constante, es decir, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, o el medio en el que estemos. Entonces, como tiene que ser constante, ¿qué es lo que ocurre si aumentamos la lambda? Pues si la lambda la aumentamos, la frecuencia debería disminuir para que el producto de ambas, el producto de estas dos, pues maneja constante. Entonces, al aumentar lambda, lo ponemos aquí, lambda aumenta, esto implica, ¿qué es lo que implica? Que la frecuencia tiene que disminuir, ¿de acuerdo? Bueno, pero si la frecuencia disminuye, entonces la energía también disminuye. Entonces, puede llegar a ocurrir lo siguiente: que vayamos disminuyendo, aumentando la lambda, lo cual implica disminuir la frecuencia, disminuir la energía, y llega un momento en la que la frecuencia se iguale a la frecuencia umbral o de corte F sub 0, como veíamos en los apuntes de teoría. Es decir, nosotros sabemos que el efecto fotoeléctrico, pues ocurría a partir de una cierta frecuencia umbral F sub 0. Si la frecuencia era menor que la frecuencia umbral, pues en toda esta zona de aquí, no había efecto fotoeléctrico. ¿De acuerdo? Entonces esta es la energía, y el efecto fotoeléctrico aparecía cuando la frecuencia era mayor que la frecuencia umbral. Entonces, si la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, entonces sí aparece efecto fotoeléctrico. ¿Pero qué es lo que puede ocurrir? Pues lo que puede ocurrir es lo siguiente. Lo que puede ocurrir es que si la lambda aumenta, la frecuencia disminuya y por tanto la energía disminuya. Entonces podría ocurrir que ya no se produjese el fenómeno del efecto fotoeléctrico.
Bien, estamos viendo por tanto qué era lo que pasaba cuando disminuía perdón, cuando aumentaba la lambda, que implicaba una disminución de la frecuencia, implicaba también una disminución de la energía. Claro, si la energía disminuye, pues puede ocurrir que no se dé el efecto fotoeléctrico, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, como hemos dicho, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque si la frecuencia de la radiación incidente es menor que la frecuencia umbral o de corte, el fotón no tendrá, o la radiación no tendrá la suficiente energía como para arrancar electrones. Por tanto, y recordando también que la energía del fotón, el fotón se empleaba parte en lo que era llamado el trabajo de extracción, y otra parte en quién, en la energía cinética, pues a tenor de lo anterior y considerando que si la lambda aumenta, la F disminuye, podemos concluir lo siguiente: A, es falso, es completamente falso. El enunciado era falso, puesto que si la lambda aumenta, sabemos que la frecuencia disminuye, justo lo contrario de lo que dice el enunciado. B, es cierto. B, es cierto. Si la frecuencia disminuye, entonces sabemos que la energía disminuye. Como el trabajo de extracción permanece constante, la energía cinética de los electrones, no olvidemos que estamos repasando el apartado B, y es cierto, si la frecuencia disminuye, la energía disminuye. Es decir, la energía del fotón disminuye, pero resulta que el trabajo de extracción es siempre constante, con lo cual ocurre que tiene que disminuir ¿quién? La energía cinética de los electrones emitidos. Tanto disminuye que llega un momento que si seguimos disminuyendo la frecuencia, se anula, y entonces ya no se produce el efecto fotoeléctrico. Y esto ocurre justo en el valor de la frecuencia umbral. ¿De acuerdo? Pues con esto quedaría concluido este ejercicio.